Buen día, bienvenidos al programa Comenzó Cibercafé, el podcast de actualidad, literatura, música, cine y más. Gracias a todas las personas que nos escuchan en sus casas, oficinas, autos, en el transporte público, camino al trabajo o a la universidad. Gracias. Inició el mes de marzo, una semana bastante calurosa en el centro histórico de Lima, y en esta edición conversaremos sobre los títulos originales de algunas novelas famosas, y en el tema central hablaremos sobre rivalidades literarias, primera parte. Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad, pero antes un paréntesis y que ustedes se preguntarán, este es un nuevo tipo de contenidos en el canal, un canal que ha estado durante mucho tiempo abandonado, y es verdad, es cierto, durante mucho tiempo el canal ha estado abandonado y esta vez he decidido realizar un contenido diferente que es auditivo, sobre todo a través de los podcasts, y es que este tipo de podcast ya lo he venido realizando hace muchísimo tiempo a través de la plataforma iVoox, o también llamado iVoox, que es una plataforma denominada como Audio Kiosco, que es el más importante en castellano, y ahí he estado colocando algunos podcasts para un poco pulir el tipo de contenido que yo quería hacer. Y este tipo de contenido se ha estado colgando durante varias semanas, hasta que decidí pues finalmente subirlo a YouTube con la finalidad de compartir los contenidos también en YouTube. Sí, es cierto que la plataforma iVoox no es tan conocida solo para los fanáticos, es gratuita, pero solamente para los fanáticos del podcast. Pero al fin y al cabo decidí utilizar mi canal y utilizar YouTube para poder colgar otro tipo de contenidos a través de los podcasts. La gran pregunta que muchos se harán ahora, ¿qué es un podcast? Un podcast es un programa radial producido de manera informal, algo así como los youtubers, que es un programa de entretenimiento visual producido de manera informal desde casa. Eso mismo trata de hacer el podcast, que es un programa radial informal hecho desde casa, en muchos casos ininterrumpido y de conversación principalmente. Ese es un podcast, y a mí me gusta mucho hacer un podcast porque es un tipo de conversación diferente, así que me llama mucho la atención realizarlo, elegir el tema en la preproducción, producirlo, es decir, grabarlo, y claro, como no, ya compartirlo, que es la fase de la postproducción, lo final, que es cuando ustedes lo escuchan. Así que este dicho sea de paso, es un podcast ininterrumpido, es decir, que no va a tener cortes y lo que salga, ¿no? Siempre recalco, y lo recalcaba también en iVoox, que algunos pocos que me escuchaban. Sin embargo, yo sé que YouTube masifica mucho los contenidos, así que creo que puedo llegar a más personas desde esta plataforma. Pero algunos que escuchaban en iVoox decían, se escucha que tu perro ladra o alguien grita en tu casa, y en realidad tengo que aclarar de que yo solamente grabo los podcasts cuando no hay nadie en mi casa, y además no tengo perro. Entonces ya se imaginarán que estos son ruidos externos que no provienen de mi casa. Yo grabo cuando no hay nadie, cuando está absolutamente silencioso. Así que los ruidos que se filtren lastimosamente no lo produce, no vienen desde mi casa, ¿no? Son ruidos externos de vecinos y algo incontrolable, ¿verdad? Pero por lo demás, nosotros continuamos con los contenidos y continuamos conversando sobre los temas que nos llaman la atención, porque si que tú escuchas los podcasts de literatura significa que te apasiona el mundo de las letras. Siempre recalco que yo soy estudiante de periodismo,
pero me gusta mucho la literatura. No soy un absoluto conocedor, no he leído todo, pero por lo que podemos leer, podemos comentar algo, ¿no? Siempre he dicho que hay 3 tipos de lectores. Está el lector voraz, aquel que pues consume 1, 2, 3 libros a la semana y se dedica a eso íntegramente, ¿no? Esa es su faceta, ser profesor de literatura, ser editor de libros o, mejor aún, ser escritor de novelas, por ejemplo. Y luego está el lector común, que es donde nos ubicamos mucho mejor nosotros, ¿no? Es aquel lector que solo lee lo que realmente le importa leer, lo que le interesa realmente leer, y descarta fácilmente los libros que no le llaman la atención. Creo que ahí nos ubicamos mejor. Y el tercer tipo de lector es el no lector. Es ese tipo de lector o de no lector que es absolutamente indiferente al mundo de las letras, y quizás es a ellos a donde queremos ir dirigidos, ¿no? Que le interese algo el mundo de las letras, que le llame la atención el mundo de las letras y que lea lo que él quiere, no necesariamente imponer un tipo de lectura, sino lo que él quiera. Puede leer literatura peruana, literatura norteamericana, francesa y hasta, ¿por qué no?, juvenil. Si eso es el despegue para que comience a leer y comience a ejercitar ese espíritu de lectura, ese hábito de la lectura, bienvenido sea. Por lo pronto nosotros no conversaremos aquí de libros juveniles, sino más bien de literatura contemporánea, literatura del siglo XIX y del siglo XX, y que uno que otros escritores del siglo XXI, es decir, donde estamos ahora. Pero bueno, ¿cómo se va a dividir los contenidos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y cuáles van a ser las secciones? Principalmente van a ser 2 bloques, es bueno mencionarlo. El primer bloque es un bloque de actualidad, donde vamos a repasar cuál ha sido la noticia o las noticias culturales más importantes de la semana, y vamos a conversar sobre eso. Perdónenme que siempre sufro de la garganta. Yo sufro de la garganta, entonces hacer los podcasts me cuesta mucho, pero de la misma manera me alegra mucho hacer podcast, me alegra mucho hablar de ese tema y difundirlo, porque así se genera se genera la interacción entre los curiosos, ¿no?, que desconocían del tema y otros que conocían, y ambos se complementan muy bien. Así que a mí me gusta hacer mucho los podcasts, por más de que sufra mucho de la garganta y hoy he amanecido con un catarro. Dije que teníamos que grabar para finalmente difundirlo en YouTube. No es la mega producción, claro está, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Al final lo que importa aquí es el contenido. Bueno, les decía de que el programa se va a dividir en 2 bloques. El primer bloque es de actualidad, donde vamos a comentar la noticia más importante de la semana, o quizás las noticias más importantes de la semana. Y el segundo bloque ya es en sí el tema central de esta edición. Ahí vamos a hablar con muchísimo más detenimiento, de manera particular, el tema que hemos escogido para el presente episodio. Así se va a dividir. No hay mucha ciencia en este programa, solo 2 bloques, únicamente 2 bloques. Bueno, en primer lugar no hay ciencia porque este es un contenido de letras. Así que vamos a pasarla bien, vamos a hablar, vamos a comentar, conversar sobre los temas que hemos escogido para este programa, y recalcarles que recalcarte a ti. Espera que me he perdido aquí. Y recalcarte, recuerda, escríbenos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa, o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Muy bien, vamos a empezar ya. Hemos extendido mucho esta breve introducción, que también de algo hablaré en el próximo episodio, que espero que sea pronto, para comenzar a interactuar y para que se sienten bien las bases del podcast. Bien,
Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad y vamos a hablar sobre los títulos iniciales u originales de algunas novelas famosas. Hay autores que dicen que el título es lo último que deciden, cuando ya tienen toda la obra terminada. Otros afirman que en su caso es casi la fuente de inspiración, lo primero que surge antes de empezar a escribir ni una sola palabra. Lo que está claro es que el título con el que se publican los libros no es siempre el primero en el que habían pensado sus autores. Y no me refiero a través de las traducciones, que en muchos casos son muy mal hechas, sino en el título inicial que tal vez haya quedado descartado o que, producto de una recomendación, finalmente fue determinante para colocarlo en la portada del libro. Vamos a repasar algunas novelas famosas cuyo título original inicial no fue publicado y más bien sufrieron una mutación antes de ser publicado o a través del tiempo, dicho sea de paso. Voy a acercar un poco más el micro. Perdonen. Ay, me parece que está mejor. Bueno, vamos a conversar entonces sobre estos títulos iniciales. Lo primero que se me ocurre y no está en la lista, y es una lástima porque es clarísimo, es un título que ha sufrido mutación a través del tiempo. Y es que Dante Alighieri publicó La Comedia, ese mismo donde aparece Beatriz y Virgilio, el personaje principal que tiene que caminar por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Bueno, originalmente se publicó como La Comedia. Luego vino, si no me equivoco, fue Giovanni Boccaccio, un gran lector de Dante Alighieri, y decidió agregarle la palabra comedia, con lo que quedó La Divina Comedia. Le decidió agregar divina, con lo que quedó La Divina Comedia. Ahí me hacen la señal. Es verdad, entonces le agregó la palabra divina y quedó como La Divina Comedia, que originalmente se llamaba Comedia, así es como lo vio publicado Dante Alighieri. Pero es un precedente nada más. ¿Qué sucedió después? Vamos a hablar rápidamente de algunos de los títulos originales de alguna famosa novela, rápidamente. Qué barbarie esto de hacer los podcasts, y eso ya lo siento desde Evox. Es realmente hardcore, es un trabajo hardcore, la garganta no para de secarse. Bueno, por ejemplo, Jane Austen pensó en publicar Primeras Impresiones, sí, el título no le suena, pero se conoce mundialmente como Orgullo y Prejuicio. Herman Melville pensó colocarle su obra más famosa como título La Ballena y al final lo terminó cambiando por Moby Dick, por ejemplo. John Steinbeck pensó en publicar su novela titulada El Valle de Salinas y al final lo terminó cambiando por El Este del Edén. George Orwell, por ejemplo, pensó en publicar El Último Hombre en Europa y terminó cambiando el título por 1984. Scott Fitzgerald estuvo a punto de publicar Trimalción en West Egg, que es el pueblo donde se desarrolla la novela, y al final terminó cambiando el título por El Gran Gatsby, que dicho sea de paso fue una recomendación de su editor, uno de los editores más famosos de Latinoamérica y más famoso de la generación perdida, Max Perkins, que tiene una película que también está en Netflix, que si lo quieren ver, El Editor de Libros se llama, que habla de la relación entre Max Perkins y Tom Wolfe. Y para terminar, bueno, Vladimir Nabokov tenía pensado publicar un libro titulado El Reino Bajo el Mar y terminó cambiándolo por Lolita. Dicho sea de paso, ya que estamos celebrando el cumpleaños de Gabo, porque esta semana se celebra el cumpleaños de el famoso Gabriel García Márquez, Gabo, y eso está grabado y está en internet, está en YouTube justamente, en esta plataforma, pensó titular a su famoso 100 años de soledad como La Casa. Rápidamente supo de que La Casa no iba a ser un buen título y desistió de la idea. Además, dicho sea de paso, originalmente todo iba a ocurrir en una casa, pero desistió finalmente de la idea y decidió crear el famoso Macondo y 100 años de soledad, claro está.
el famoso Gabriel García Márquez. Perdónenme, como ya le dije, siempre sufro de la garganta cuando hago los podcasts y peor aún, hoy amanecí con un catarro que terminó matándome, pero decidí grabar el podcast para de una vez colgarlo a YouTube y porque no, me gusta hacer dicho sea de paso los podcasts como ya les dije. Ahora bien, hablaremos sobre el tema central de esta edición. Siempre suscribo que no soy ningún especialista en literatura, todo lo contrario, estudio periodismo, pero lo hago con el ánimo de enterarnos y conocer aún más. El tema central de esta edición son rivalidades literarias, primera parte. La discusión entre escritores tiene lugar desde tiempos inmemoriales, tanto que es difícil recordar. Bueno, aunque cómo olvidar los que tuvieron Góngora y Quevedo y por otra parte Cervantes y Lope de Vega. Así que ¿por qué no hacer una recopilación de rivalidades entre escritores? Y bueno, el resultado va desde polémicas declaraciones en la prensa y televisión hasta uno que otro golpe. Esta es una lista de algunos de los escritores que hemos elegido, nuestros escritores favoritos, como pocos podrían imaginar, que tuvieron un conflicto personal. Hablaremos, vamos desde atrás para adelante. Lo he dividido en dos bloques y la primera parte de rivalidades literarias va a hablar sobre todo y principalmente del siglo de oro español y de la literatura francesa, si no me equivoco. Bueno, hablaremos entonces y arrancaremos con el siglo de oro español. Góngora versus Quevedo. Luis de Góngora y Francisco Quevedo, ambos representantes de la sátira española y por supuesto protagonistas de legendarias enemistades que unió sus firmas en la literatura española. Y como dijo cierta reina, estos capitanes de cuarteles son asesinos en la horca. Y sí, son peores que eso. Luis de Góngora y Argote, que algunos lo llaman el Viejo, nació en 1561 y falleció en 1627. Fue un presbítero cordobés cuyo particular empleo de lenguaje creó la escuela el culteranismo, o también llamado el léxico rebuscado. Esta línea de escritura, y sin ánimo de caer en simpleza, puede ser utilizado por muchos clásicos. Por su parte, Francisco Gómez de Quevedo Villegas, conocido como algunos como el Joven, y que nació en 1580 y falleció en 1645, fue un madrileño nacido en una cuna de la baja nobleza y reconocido como el creador de la escuela el conceptismo, también llamado léxico simple. El conceptismo, como su propia raíz lo indica, iba al concepto, para luego diversificarlo en múltiples direcciones. Así pues, el culteranismo era lo espiritual y el conceptismo era lo orgánico, es como la rosa y el tallo. La pregunta es, ¿por qué esa hostilidad entre ambos genios? Nadie tiene la respuesta hasta ahora, aunque es de suponer que Quevedo quiso alcanzar el famoso renombre que ya tenía Góngora, un Góngora consagrado. Bueno, ambos coincidieron en Valladolid. Quevedo llegó primero y Góngora lo haría un par de años más tarde, al igual que otros escritores, porque en ese tiempo Valladolid era considerado cuna de los escritores por su clima literario y además por su pirámide social. Francisco de Quevedo publicó bajo el seudónimo de Miguel de Musa, no se olviden ese seudónimo. Francisco de Quevedo publicó bajo el seudónimo de Miguel de Musa, y Góngora escribió lo siguiente. Es decir, Góngora respondió no a Quevedo, sino al famoso Miguel de Musa, y Góngora escribió lo siguiente: Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. No hará falta que recordemos el mordaz soneto burlón de Quevedo, de que este Quevedo le dedicó a su oponente, publicado como A una nariz pegado, donde pues Quevedo le responde este pequeño verso de a Góngora,
y pues escribe sobre todo de su prominente apéndice nasal, signo distintivo de Góngora, y escribió lo siguiente: no los tomé porque temí cortarme, por lo sucio muy más que por lo agudo, ni lo quise leer por no ensuciarme. Así empezó la disputa. Góngora tachó a Quevedo, entre otras lindezas, de patán ignorante y de patán ignorante del griego que se afanaba a traducir, y de catador, ¿no? Y Góngora le decía, no le decía Francisco de Quevedo, sino Francisco de Quevedo. Quevedo, por su parte, no dudó en tildar a Góngora de clérigo huraño, y peor aún, lo tildó de judío, y eso ya era terrible, ¿no? Provocaba una terrible consecuencia, porque la Santa Inquisición estaba buscando judíos y estaban diciendo de que Góngora era uno de ellos. Felizmente no terminó así, y Francisco de Quevedo pues felizmente no lo mandó a la horca, ¿no? Así que esa es la famosa rivalidad Góngora versus Quevedo. Vamos un poco más adelante, solo un poco nada más, pero no nos vamos del siglo de oro español, porque tenemos que hablar de la rivalidad Cervantes versus Lope de Vega. ¿Quién inició esta guerra? Hay diversas teorías. Algunos historiadores apuntan a Cervantes, quien era un hombre sereno, quien al ver que los directores teatrales ya no compraban sus comedias, pues decidió cruzarla contra Félix, Lope de Vega. Lo que sostienen que Lope de Vega, quien era un hombre polémico, fue el provocador de esta guerra, dijeron que fue por la publicación de El peregrino en su patria, publicado en 1604. En la portada del libro aparecía un grabado con una estatura de envidia dirigido a Cervantes, y decía lo siguiente: quieras o no quieras, envidia, Lope es lo único. Así decía, imagínense. Lope de Vega, representante de la comedia, tuvo además acceso al Quijote antes de su publicación, probablemente a través de algún manuscrito, y en una carta a un amigo suyo escribió lo siguiente: de poetas muchos están en ciernes para el año que viene, pero ninguno es tan malo como Cervantes, ni tan necio como Don Quijote. Imagínense, la respuesta de Cervantes, que es el representante de la novela, vino en forma de soneto y dijo lo siguiente: hermano Lope, bórrame el soné e verso de Ariosto y Garcila, y la Biblia no tomes en la má, pues nunca de la Biblia dices le. En definitiva, se puede afirmar que el ganador de esta lucha, si es que lo hubo, fue Lope de Vega, porque Cervantes nunca logró en vida el éxito del Fénix, quien pudo vivir de una forma holgada y cómoda gracias a la venta de su novela, mientras que el escritor del Quijote lastimosamente solo tuvo que sobrevivir. Triste, ¿no? Pero ahora preguntémonos, ¿quién ha perdurado a través de la historia? ¿Lope de Vega o Cervantes? ¿Quién habla ahora de Lope de Vega? ¿Quién ha leído sus obras o quién lo recomienda siquiera? Ya es un escritor olvidado. En su época fue muy leído, muy reconocido, aplaudido, pero ahora nadie se acuerda de él. Y bueno, Cervantes ha logrado acaparar esa posición, ¿no? Dicho sea de paso, eso no es por mérito de los españoles, ¿eh? Eso fue, y eso lo dice el propio Javier Cercas, y la entrevista está en internet también. Javier Cercas dice que se comenzó una revaloración de Cervantes por los ingleses. Los ingleses leyeron a Cervantes y dijeron: esta es la mejor obra que han publicado la literatura española, y los españoles lo tomaron y bueno, consagraron la obra como la mejor de su país, claro está. Pero si hablamos de antes de eso, pues Lope de Vega seguía siendo el máximo representante de la literatura española. Si no hubiera habido ese comentario por parte de los ingleses, o esa investigación exhausta por parte de los ingleses, cuando pues comenzaron a leer y analizar el libro de Cervantes, pues eso no hubiera cambiado. Eso lo dice Javier Cercas, y la entrevista está en internet, por si las dudas. Bueno, ahora nos vamos a literatura francesa. Vamos a tomar un poco de líquido,
porque vamos a hablar ahora de literatura francesa. Abróchense bien los cinturones porque vamos a entrar a una turbulencia literaria. Y es que vamos a hablar de los populares, de los loquillos, de los tremendos escritores, dicho sea de paso, Verlaine versus Rimbaud. Así es, Verlaine versus Rimbaud. Desde muy joven, Verlaine quiso dedicarse a la poesía, pero su padre decide que es mejor que entre a trabajar en una compañía de seguros, lo que más adelante lo lleva a desistir de la idea. También desde muy joven se refugia en el alcohol, que lo vuelve violento. Inclusive intentó matar a su madre en muchas oportunidades. Además, tras la muerte de su prima, de la que estaba enamorado, dicho sea de paso, y pretendía casarse en secreto, contrae matrimonio con Mathilde Mautet. Y Rimbaud siempre fue considerado, por otra parte, como un niño problema, pero con una enorme genialidad en las letras. Breve a eso, vamos a contar ya el momento en que Verlaine y Rimbaud se conocieron, y ahí empezó esa turbulenta relación amorosa, homosexual, literaria, que terminó, por darse a conocer a estos genios. Mucha gente cree de que lo mejor el libro lo escribieron antes de conocerse. Falso. Lo mejor el libro de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud lo conocieron después de conocerse. Lo publicaron después de conocerse. Imagínense. Muy bien, cuando Rimbaud, que nació en 1854 y falleció en 1891, tuvo 17 años, y Verlaine, que nació en 1844 y falleció en 1896, tenía 27 años. Se conocieron específicamente en 1871. Pronto sintieron el uno por el otro una fuerte atracción, a la que se unió la pasión por la bebida, el amor a la poesía y la exaltación y el gusto hacia los hombres. Bueno, ellos eran homosexuales, formando desde el primer momento una pareja con una capacidad cognitiva única pero tormentosa. Rimbaud y Verlaine estaban en una relación lleno de delirio y también de pesadilla. Así de su vida dio un giro en 1871, cuando ambos se conocieron, el jovencísimo Rimbaud y el ya viejísimo Verlaine. Como era de esperarse, esta relación terminó por arruinar el matrimonio que tenía por Verlaine. Su evidente homosexualidad causó un escándalo en París en la época, y el provocador Rimbaud, que también perturbó un poco el ambiente, lo convenció de huir a Londres. Déjeme poner un poco más y así va a terminar el disco. La relación amorosa que mantuvieron los poetas fue una relación que se abatió entre el amor y el odio, que terminó de manera trágica, como fue también trágica el final de su vida, pero eso lo hablaremos más adelante. En los 2 años que duró la complicada relación amorosa, se hicieron daño mutuamente. Hubo maltratos tanto físicos como psicológicos, lágrimas, arrepentimientos, idas y venidas en diferentes ciudades de Europa. El 9 de julio de 1873 tuvo lugar una de las trifulcas más famosas de la historia de la literatura, que llevó a Verlaine a juicio un mes después. Una razón tan buena como un disparo. El hecho violento ocurrió, como dije, en la ciudad de Bruselas en 1873. Paul había amenazado con suicidarse ya 3 veces si Rimbaud no regresaba con él. Rimbaud, como siempre, acudió a calmarlo, y cuando se reunieron, comenzó el tormento. Verlaine, viendo que no podía retener a su lado su amante, decidió dispararle, y Rimbaud quedó herido en una mano. Verlaine terminó con una condena de 2 años de trabajos forzados después de un juicio público. A eso le siguen una serie de encuentros y desencuentros entre Londres y Bruselas, que terminó finalmente con Verlaine preso. Verlaine es condenado a 2 años de cárcel por la justicia de Bruselas. El poeta pasa esos 2 años en una cárcel belga, donde reencuentra la fe cristiana. Sí, ya sé, era homosexual, había tenido una relación con un joven muchísimo menor a él, pero según lo que cuenta Paul Verlaine, en la cárcel encontró a Dios, encontró la fe, y se reencontró con esa fe cristiana que estaba oculta, pero bien oculta,
en su interior. A su salida vuelve a París, donde intenta sin éxito volver con su ex esposa Mathilde, y al no poder conseguirlo se dedica a vivir de la escritura. A esas alturas Rimbaud ha renunciado a la literatura y está a punto de embarcarse en aventuras por África. Mientras estaba en la cárcel, su esposa había conseguido finalmente la separación. Verlaine, arrepentido, se convierte al catolicismo y compone poemas religiosos. A la salida trabaja a tiempo completo como profesor y publicó en 1883 su famosa antología comentada Los poetas malditos. En 1894 nombrado el príncipe de los poetas y se le otorga una pensión. En 1896, consumido por las cirrosis y otras enfermedades, muere a la edad de 51 años. Tras el desgraciado final de su relación con Verlaine, Rimbaud termina una temporada en el infierno. La obra fue mal acogida por su círculo literario, ese círculo literario parisino, que lo entristeció. Arthur Rimbaud abandonó para siempre la literatura, tenía tan solo 20 años si no me equivoco. A partir de 1874 su vida fue con un continuo deambular, emprendió numerosos viajes por Egipto, las Indias Orientales y el África. En 1891, tras enfermar de un tumor en la rodilla, tuvo que regresar a Francia, y donde murió. A ver, déjame ver aquí. Tuvo que regresar a Francia. Los últimos meses de su vida fueron lentas y dolorosas agonías que culminó con la amputación de su pierna y la extensión de su enfermedad. Murió en el hospital de Marsella, si es en Francia, el 10 de noviembre de 1891. Tenía 36 años. 36 años, señores. Así es. Bueno, si tenemos que hablar de rivalidad literaria francesa, pues no podemos hablar de otro poeta maldito, ¿no? Verlaine versus Voltaire, ¿no? Y aunque no necesariamente vivieron en el mismo periodo de tiempo, Verlaine decía lo siguiente: me aburro en Francia sobre todo porque todo el mundo habla de Voltaire. Olvidemos a Voltaire. Fue un antipoeta, rey de los mirones, príncipe de lo superficial, antiartista y predicador de porteras en toda Francia. Famoso Baudelaire. ¡Qué barbaridad! Con absoluta pasión estamos desarrollando estas rivalidades literarias. No nos vamos aún de Francia porque falta una famosa rivalidad. Camus versus Sartre. Albert Camus nació en Argelia, francesa, el 7 de noviembre de 1913 y falleció en Francia el 4 de enero de 1960. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido, como ya dije, en Argelia. Las concepciones de Camus se conformaron bajo el influjo de Schopenhauer, Nietzsche y del existencialismo alemán. Contribuyó con la formación del pensamiento filosófico conocido como el absurdismo, que luego se desarrolló muchísimo mejor como el absurdismo literario. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra que pone en relieve los problemas que se plantea la conciencia de los hombres en la actualidad, y eso es muy importante mencionarlo, porque Camus habla mucho del hombre actual, contemporáneo, ¿no? Aquel que es indiferente a casi todo. Bueno, de eso habla Camus, por eso creó el absurdismo literario. Una famosa obra de él es sin duda El extranjero, ¿no? De Albert Camus. El personaje principal pues practica muy bien el absurdismo literario, con absoluta seguridad. Por ejemplo, en las primeras líneas de El extranjero de Albert Camus le remiten que su madre ha muerto y él no siente ni la más mínima pena. Ese es el absurdismo literario. Toda la novela trata de explicar el por qué. ¿Por qué no lloró cuando murió su madre? Ocurre una muerte durante la novela también, un asesinato. ¿Qué pasa? ¿Por qué el personaje principal del extranjero no se acongoja ni en lo más mínimo? Bueno, de eso trata El extranjero, que es una obra absolutamente recomendable. Por su parte, Jean-Paul Sartre, que nació en 1905 y falleció en 1980, fue conocido comúnmente, como ya dije, Jean-Paul Sartre, como un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo, crítico literario francés y exponente del existencialismo. Fue Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó.
hay diversas teorías que dicen que como Jean-Paul Sartre ya estaba en la bancarrota, decidió mandarle una comunicación a la Academia Sueca para que le remitan el premio, no por la medalla, ¿no? O el galardón, sino por el dinero. Y dicen que la Academia lo rechazó. Así que muy interesante, francamente. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar ya. ¿Qué sucedió con ellos dos? Sartre decía a Camus que para lograr el cambio social era necesario que los intelectuales intervinieran, a lo que Albert respondió con que él no quería ser ni la víctima ni el verdugo, y reprochó la actitud de Sartre al comprometer a los artistas en sus labores sociales. Sartre creía fervientemente en el modelo social estalinista y Camus creía en la existencia de estas condiciones, pero que apuntaban, según él, con mayor énfasis al socialismo. La rivalidad entre ambos escritores surge con el conflicto político de la Guerra Fría. Sartre se mostraba a favor de un cambio violento, mientras que Camus se oponía a este planteamiento. Jean-Paul Sartre era el mejor filósofo, era mejor filósofo que novelista, mientras que Camus, y eso no creo que lo nieguen, no creo que alguien se atreva a cuestionar esto, ¿no? Porque Camus fue mejor novelista que filósofo, ¿no? Jean-Paul Sartre un gran filósofo y Camus fue un gran novelista, sin duda. Así hubo ese encuentro y desencuentro, aunque otras personas dicen, otros biógrafos indican que en realidad eso no fue el distanciamiento. Hay una foto entre Jean-Paul Sartre y Camus con otros escritores, creo que también está Simone de Beauvoir, pero según dicen algunos que ese no fue en realidad el eje del problema, sino que fue un lío de faldas. Dice que Sartre tenía un amante y Camus le quitó esa amante. Sí, es verdad, Jean-Paul Sartre estaba comprometido con Simone de Beauvoir, pero recordamos que tenían una relación, ¿cómo lo llamamos ahora en estas épocas de Facebook? Una relación abierta, sí, bueno, Sartre y Beauvoir pues eran precursores de ese término, ¿no? Y lo utilizaban muchísimos años antes de la creación de Facebook, mejor dicho, de la creación de Mark Zuckerberg. Así que, bueno, tenía lo que se conoce como una relación abierta, pero Sartre estaba un poco congojado, ¿no? Y molesto también, furioso, porque se dice de que Albert Camus le quitó a su amante. ¿Será verdad o no? No lo sabemos. Finalmente, ya vamos a terminar, y esto es lo último, es algo breve, vamos a hablar rápidamente de la rivalidad Vladimir Nabokov versus Joseph Conrad. El famoso escritor de Lolita se enfrentó al escritor del Corazón de las Tinieblas. Dicho sea de paso, este último es un gran autor y le recomiendo porque el libro tiene 120, 150 páginas, absolutamente legible y lecturable. Nabokov dijo sobre Conrad lo siguiente: recapitulemos. No puedo tolerar el estilo de la tienda de regalos de Conrad, y barcos, botellas, collares son clichés románticos. Eso es lo que decía Nabokov sobre Conrad, y es verdad. Y es que en El Corazón de las Tinieblas narra la búsqueda de un marinero que sale de Inglaterra y se dirige al África en búsqueda del rey del marfil. Y bueno, evidentemente hay barcos y collares de concha y todo eso, ¿no? Propio de una narración de un marinero que va en busca del rey del marfil. Y lo último también es un punto crítico, porque el final de la obra termina con el protagonista hablando con la esposa del rey del marfil. Así termina la obra. Y es un poco de cliché también, porque no era, bueno, que son 2 páginas y es también un poco extremista juzgarlo de cliché cuando son 2 páginas de 150 o de 120, igual, es lo mismo. Es como un juicio demasiado crítico y voraz y demasiado extremista, pero tiene algo de razón, ¿no? Es decir, las últimas 2 páginas termina con el protagonista conversando con la esposa del rey de marfil y francamente hay muchos párrafos innecesarios, pero quizás le da humanidad, humaniza el texto sin duda. Pero a mí en un plano general sí me gustó y realmente es una de mis lecturas favoritas, ¿por qué no? Así que hemos repasado la primera parte de Rivalidades Literarias.
comencé este podcast con todas las ganas posible, con una voz constante, pero ahora ya terminó sin voz, agravando más mi dolor de garganta y mi catarro, pero eso no es un impedimento para seguir y hablar de este tema que tanto me llama la atención, las rivalidades literarias. Y no se olviden que en el próximo podcast vamos a hablar de la segunda parte de las rivalidades literarias. ¿De qué vamos a hablar? Es sorpresa, pero les digo algo, hablaremos algo sobre el boom latinoamericano. Ahí lo dejo. Recuerda escribirnos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa, o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.